Estudiemos una vez más la palabra de Dios acerca de la Pascua, a través del sermón titulado El árbol de la vida y la Pascua. El árbol de la vida se menciona en el libro de Génesis. Es un árbol que existía en el huerto del Edén. Si no entendemos la verdad sobre el árbol de la vida, nunca resolveremos el problema de la humanidad, que llegó a morir por el pecado de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. El origen de la muerte está en el huerto del Edén. Por eso, debemos encontrar en el huerto del Edén la forma de recibir la vida. Si observan las numerosas cosas que suceden en el mundo, las respuestas se pueden encontrar en los mismos problemas. Hoy, me gustaría que encuentren el sorprendente principio de vida de Dios en el huerto del Edén. Para comprender el significado de lo que sucedió allí, primero entendamos el principio de Dios que declara su voluntad a la humanidad a través de parábolas, antes de comenzar a estudiar la historia del huerto del Edén. Veamos Mateo capítulo 13, versículo 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Jesús nos dio muchas enseñanzas en parábolas. Es porque no podemos entender lo que está más allá de nuestros sentidos, aunque Él lo diga 100 o 1000 veces. Es por eso que Jesús nos dio algunos ejemplos. En ocasiones, escogía un lugar determinado y explicaba lo que había sucedido allí, para que comprendiéramos nuestros pecados e iniquidades. Usó parábolas como una herramienta para que comprendamos el camino de la salvación. Vayamos a Génesis capítulo 2. En el capítulo 2, versículo 16 está escrito: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué dijo? No comerás. Dios les prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por esa razón, a menudo se le llama fruto prohibido, en el sentido de que es el fruto que Dios prohibió comer. Pero su nombre real es el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, como está escrito en la Biblia. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios creó el huerto del Edén y puso el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. ¿Cuál es la característica del árbol de la ciencia del bien y del mal? En Génesis capítulo 2, Dios dijo: si comen de él, ciertamente morirán. ¿Pero qué hicieron Adán y Eva? ¿Comieron de él o no? Fueron tentados por Satanás y comieron del fruto prohibido. Veamos el capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente, que es Satanás, dijo a la mujer: no moriréis. Entre el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida en el huerto del Edén, ¿de qué árbol los tentó a comer Satanás? Satanás les dijo que comieran del fruto que Dios había prohibido. Satanás los condujo de manera contraria a la de Dios. Siguiendo el camino de Satanás, Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal y llegaron a morir. Sin embargo, Dios no solo escondió el secreto de la muerte, sino también el secreto de la vida
en lo profundo del Edén. Debemos descubrirlo. Sin embargo, no podemos averiguarlo por nosotros mismos. ¿Qué decía en Mateo capítulo 13, versículo 34 y 35? Está escrito que Dios declararía cosas escondidas desde la fundación del mundo, en forma de parábolas. Dios vino para revelar todos los secretos escondidos. Acerca del huerto del Edén, la gente solo conoce las partes famosas superficialmente, como el árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol de la vida y Adán y Eva, pero no saben qué significan realmente. ¿Por qué permitió Dios que sucedieran estas cosas? ¿Qué quiere enseñarnos Dios a través de esto? Debemos encontrar la respuesta. Adán y Eva llegaron a morir después de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Acaso no hay manera de que vivan para siempre? Sí la hay. Si hubieran podido comer del árbol de la vida, habrían podido ser liberados de todos los pecados de haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa manera especial fue preparada por Dios. Veámoslo en Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, ¿y qué? Y tome también. ¿De qué? Del árbol de la vida, y coma, ¿y qué? Y viva para siempre. Dios dijo: si comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirán. Y también dijo: si comen del árbol de la vida, vivirán para siempre. Cada uno de los dos árboles tenía su característica. Comer del árbol de la ciencia del bien y del mal los haría morir. Comer del árbol de la vida los haría vivir para siempre. Incluso después de que Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, si hubiera existido una manera de que comieran del árbol de la vida, ¿habrían podido ser liberados de la muerte? Sin lugar a dudas, habrían evitado la muerte. Pero Dios bloqueó todo el camino hacia el árbol de la vida para que los pecadores no pudieran alcanzarlo. Veamos el versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Tentados por el diablo, Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Ya no había manera de que comieran del árbol de la vida. Antes, podían comer de él cuando quisieran, pero después de pecar, Dios bloqueó el camino. Dios bloqueó el camino al árbol de la vida para evitar que personas indignas tuvieran acceso a él. Aunque Adán y Eva pecaron comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, si hubieran podido comer del árbol de la vida, habrían podido recuperar su vida gloriosa. Esta es la voluntad de Dios contenida en el libro de Génesis. Él quiere que sepamos esto. Entonces, ¿cómo podemos comer del árbol de la vida? Fue Dios quien bloqueó el camino. Entonces, sin que Dios abra el camino, ¿hay alguien que pueda ir al árbol de la vida? No hay nadie. Por tanto, ¿cuál es la realidad del árbol de la vida? Encontremos la respuesta en la Biblia. ¿Cuál es la característica del árbol de la vida en Génesis capítulo 3? Si comen de él, vivirán para siempre. Cuando Jesús vino a esta tierra, enseñó lo mismo. Veamos la escena en Juan capítulo 6, versículo 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis, ¿qué? No tenéis vida en vosotros. Todas las personas del mundo están condenadas a morir para siempre por el pecado de comer del fruto prohibido. Aquí Jesús dijo que nunca podemos tener vida si no comemos la carne del Hijo del Hombre y bebemos su sangre.
La gente parece estar viva ya que se mueve, trabaja, habla y piensa. Sin embargo, Jesús dijo firmemente que no tienen vida. Veamos el versículo 54. Está escrito: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene, ¿qué? Vida eterna. Todo lo que sucedió en el huerto del Edén es una parábola. Está lleno de secretos ocultos. Aquí, en Juan capítulo 6, Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene, ¿qué? Vida eterna. Todas las personas que llegaron a morir después de comer el fruto prohibido en el Edén pueden neutralizar el veneno del pecado solo comiendo del árbol de la vida. En Juan capítulo 6, en lugar de darnos el fruto del árbol de la vida, Jesús dijo: si comen mi carne y beben mi sangre, tendrán vida eterna. La característica del árbol de la vida en el huerto de Edén es que vivirán para siempre si comen de él. Y en Juan capítulo 6, ¿cómo pueden vivir para siempre? Los que comen la carne de Jesús y beben su sangre, vivirán para siempre. El Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la realidad del Antiguo Testamento. El árbol de la vida es una parábola que contiene secretos en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la realidad del árbol de la vida? Como leímos en Juan capítulo 6, ¿qué es la carne y la sangre de Jesús en Edén? Jesús nos enseñó la realidad del árbol de la vida, del cual podemos recibir la vida eterna al comerlo. Jesús dijo claramente en Juan capítulo 6, si comen mi carne y beben mi sangre, serán liberados del pecado de haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, y recibirán la vida eterna. Entonces, ¿cuál es la realidad de la carne y la sangre de Jesús en el huerto de Edén? Es la realidad del árbol de la vida. Veamos el versículo 55. Porque mi carne es, ¿qué? Verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Entonces, ¿qué representa Jesús en el huerto del Edén? Jesús es la realidad del árbol de la vida. Por eso dijo, el que me come. El que me come vivirá por mí. Aunque la humanidad está destinada a morir por comer del fruto prohibido, podemos encontrar la manera de vivir en la historia del huerto del Edén. Es comer del árbol de la vida. En Juan capítulo 6 está escrito que el que come a Jesús vivirá. Veamos el versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. No vivir temporalmente, no vivir por 10 o 20 años, sino vivir para siempre. Jesús nos recordó esto. Si Jesús es la realidad del árbol de la vida, del huerto del Edén, como dijo, el que me come vivirá, ¿no deberíamos comer a Jesús? ¿Cómo podemos comer de él? ¿Qué estableció Dios como la manera de comer la carne y beber la sangre de Jesús? Estableció la verdad de la Pascua. Confirmémoslo una vez más en Mateo capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Veamos la escena en que se prepara y se come la Pascua
en el versículo 26. En el versículo 26 está escrito: Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es, ¿qué? Mi cuerpo. En otras palabras, esto es mi carne. Jesús dio su santo cuerpo. Continuemos con el versículo 27. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, la copa contenía vino. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cristo selló el pan como su cuerpo y el vino como su preciosa sangre. Entonces, el que come la carne de Cristo y bebe su sangre, tiene vida eterna, como está escrito en Juan capítulo 6. ¿Qué fruto del huerto del Edén nos permite tener vida eterna? El árbol de la vida. Adán y Eva, que llegaron a morir después de comer el fruto prohibido, podían vivir solo si comían del árbol de la vida. Pero el camino al árbol de la vida no estaba abierto, había sido bloqueado. Cuando Jesús vino a esta tierra hace 2000 años, dijo: El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. En otras palabras, ¿qué nos dará del Edén? Quiso decir que Él mismo nos daría el árbol de la vida, ¿no es verdad? Jesús dijo: Les daré el árbol de la vida del huerto del Edén, así que cómanlo y bébanlo. Cuando toda la humanidad era oprimida por el pecado de comer el fruto prohibido, Dios nos permitió recibir la vida eterna y la salvación comiendo del árbol de la vida. Esta gran enseñanza de Dios se instituyó en la Pascua. Si estudiamos cuidadosamente la relación entre Jesús y el árbol de la vida en el huerto del Edén, podemos concluir que el árbol de la vida en Edén es la carne y la sangre de Jesús. Y la carne y la sangre de Jesús son el pan y el vino de la Pascua. ¿Cuál es la manera de que viva la humanidad que estaba destinada a morir por los pecados? ¿Cuál es la única manera por la cual Dios salva a la humanidad? Es la Pascua. La Pascua es la mejor medicina que puede salvar a la humanidad. ¿Cuál es el día en que Dios concede el árbol de la vida a la humanidad que estaba destinada a morir después de haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal? Es el día de la Pascua. En este día se nos permite comer del árbol de la vida. Es un gran día cuando heredamos la santa carne y sangre de Dios, es decir, el importante día en que llegamos a ser hijos de Dios. De esta manera, la Pascua incluye muchos significados y la voluntad de Dios. Así que no deben guardar silencio al predicar la Pascua a los que los rodean. Díganles: Dios nos enseña la manera de vivir. ¿Tiene alguna razón para rechazarla? A todos los creyentes se les enseñó que Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Pero hay alguien que les enseñe a comer del árbol de la vida? Ya que Dios bloqueó el camino, solo Dios puede abrirlo. Vayamos a Juan capítulo 10 y confirmemos una vez más la voluntad de Dios. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido. ¿A quién se refiere yo? A Jesús. ¿Cuál es el propósito de la venida de Jesús a esta tierra? Para que tengan vida. Aquí se refiere a los creyentes, al pueblo de Dios. El pueblo de Dios puede tener ¿qué? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Toda la humanidad llegó a morir por haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal en Edén. ¿Qué necesitan para tener vida? Necesitan el árbol de la vida del huerto del Edén. Entonces, ¿Jesús lo trajo? Hemos averiguado que el árbol de la vida es la carne y la sangre del Hijo del Hombre. Y la carne y la sangre del Hijo del Hombre
son el pan y el vino de la Pascua. Entonces, ¿trajo Jesús la Pascua en el tiempo de su primera venida? Sí. En Lucas capítulo 22, Mateo capítulo 26, Marcos capítulo 14 y muchos otros versículos, podemos encontrar la escena en la que Jesús proclama la verdad de la Pascua. ¿No es así? Sin embargo, la verdad del árbol de la vida, un regalo lleno de gracia de Dios, fue pisoteada por Satanás el diablo. Varias décadas después de la ascensión de Jesús y la muerte de los apóstoles, Satanás el diablo comenzó a destruir las verdades de Dios una tras otra. Dios ya había profetizado a través del profeta Daniel que Satanás cambiaría los tiempos y la ley. Según esta profecía, Satanás y sus seguidores comenzaron a pisotear las leyes de Dios, entre ellas la Pascua, la verdad del árbol de la vida. Desafortunadamente desapareció de esta tierra desde el año 325 después de Cristo. Esto también es el cumplimiento de la profecía. Ya que Dios nos dio la profecía, podemos reconocer fácilmente como Dios al que da el vino añejo en Isaías capítulo 25. Y también podemos saber a qué se refiere el vino añejo, ¿no es cierto? La Pascua fue pisoteada completamente por Satanás alrededor del siglo IV, y durante mucho tiempo no hubo rastro de ella en esta tierra. Si sigue pisoteada, ¿qué pasará con la humanidad? Continuará el pecado original de comer del fruto prohibido. La verdad que nos permite comer del árbol de la vida ha desaparecido de esta tierra, ya que fue pisoteada por el diablo. Entonces, ¿qué pasará con la gente? ¿Serán salvos? No pueden ser salvos. Es por eso que Dios vino otra vez a esta tierra. En Hebreos 9:28 está profetizado que Cristo vendrá de nuevo para salvarnos. ¿No es verdad? Veámoslo una vez más, capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La Biblia dice que Cristo aparecerá por segunda vez para salvarnos. ¿Qué se necesita del huerto del Edén para que los seres humanos sean salvos del pecado de comer del fruto prohibido? El árbol de la vida. ¿Qué verdad nos permite comer del árbol de la vida? La Pascua. Entonces, Dios debe traer la verdad del árbol de la vida cuando venga por segunda vez para salvarnos. ¿Cuál es la verdad del árbol de la vida? La Pascua. El que viene a esta tierra con la Pascua del nuevo pacto es nuestro Salvador, nuestro Dios. Si Dios no viene a esta tierra por segunda vez para traernos la salvación, nadie puede venir a la verdad del árbol de la vida, el camino al árbol de la vida. Es porque Dios bloqueó el camino y solo Él puede abrirlo. Nadie es digno de decir nada acerca de lo que Dios ha hecho. Hay una razón definitiva por la cual Dios bloqueó el camino. Entonces, a su debido tiempo, Dios sin duda abrirá el camino, ¿no es así? La Biblia dice que Cristo ciertamente aparecerá por segunda vez para salvarnos. Por lo tanto, Dios mismo debe venir a esta tierra para darnos la salvación. Cuando venga, debe traer el árbol de la vida para salvar a la humanidad, que está destinada a morir como resultado de haber comido del fruto prohibido. El árbol de la vida se recibe a través de la verdad de la Pascua. El que ha venido con la verdad de la Pascua es Cristo Ansanjón. Hermanos y hermanas, hemos recibido a Dios, que ha venido por segunda vez para salvarnos, como está escrito en Hebreos capítulo 9. Les pido, sinceramente, que prediquen las enseñanzas de Dios a tantas personas como sea posible, diciendo: la Pascua es el día de comer del árbol de la vida.
La única manera de ser liberados del pecado de comer del fruto prohibido es comer del árbol de la vida. ¿Saben qué es el árbol de la vida? El árbol de la vida es, en definitiva, la Pascua, la verdad del nuevo pacto, que Dios estableció para que comamos su carne y bebamos su preciosa sangre. Guardemos la Pascua, la verdad del nuevo pacto, y vayamos juntos al cielo. Les pido que prediquen este mensaje en Samaria y hasta lo último de la tierra, como fieles mensajeros, para que celebremos la Pascua llena de gracia también este año. Preparémonos una vez más y cumplamos nuestra gran misión como mensajeros de la Pascua. Permítanme concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.